Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción. Bienvenidos a este Open Innovation Madrid Norte Forum, en el que hoy vamos a tratar un tema, yo diría que crucial, absolutamente clave en la estrategia de las personas, de las organizaciones, de las regiones, de los países, de las empresas, del conjunto, en definitiva, de la Unión Europea. Vamos a tratar sobre estrategia digital de la Unión Europea, con un subtítulo: Personas, competitividad y sostenibilidad. Yo diría que estamos en uno de los temas que va a ser absolutamente vital, el gran pilar de la Unión Europea y del crecimiento de la Unión Europea. Ya lo está siendo, pero lo va a ser en los próximos años sin ninguna duda. Y sobre todo, en determinados aspectos de lo que es estrategia digital y de lo que es tecnología digital, puesto que en boca de todos está la inteligencia artificial o la ciberseguridad o la computación de altas prestaciones intensiva, o la computación cuántica o la economía digital, la salud digital, la legislación en relación con la tecnología, la seguridad, la fiabilidad de la información. Es decir, grandes temas que todos ellos se articulan a través de un mismo eje, que es este eje, como decimos, de la estrategia digital. Hoy contamos con una serie de ponentes, pero nuestra ponente invitada, nuestra keynote principal hoy, es doña Lorena Bosch Alonso, que es la directora interina de la Estrategia de Política y Divulgación de la Dirección General Connect de la Comisión Europea. Es decir, una persona absolutamente clave en todo este proceso. Ahora daré unas palabras de bienvenida junto a el doctor Fidel Rodríguez Batalla, que es el director general de la Fundación de la UAM, y doña Gemma Sansant, que es responsable de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Madrid Network. A continuación pasaremos al keynote de la propia Lorena Bosch, lecciones del COVID en el ámbito digital, Agenda Europea Digital, y luego tendremos tres mesas rápidas o exposiciones rápidas. La primera será la tecnología al servicio de las personas, con el profesor Álvaro Ortigosa, el profesor Javier Aracil, ambos de la Escuela Politécnica Superior de nuestra universidad, don Alberto del Sol, don José Carlos Vaquero y el doctor Francisco Javier Cantera. Luego pasaremos a una segunda mesa, Economía Digital Justa y Competitiva, la profesora Gemma Minero, de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y doña María Negro Carbonero. Y por último, una tercera mesa sobre una sociedad abierta, democrática y sostenible, con el profesor José Luis Pau, de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, y don José Luis Molina Zamora. Finalmente, tras estas exposiciones, cabrá la posibilidad de mantener conversaciones bilaterales entre los asistentes y cualquiera de los ponentes, con el objeto de favorecer el impacto social de la ciencia y la tecnología y el conocimiento, en definitiva, que se genera en la universidad, y su impacto, como decía, en la sociedad, en instituciones, en empresas, y con el ánimo, por tanto, de mantener relaciones que puedan durar en el tiempo. Así que, sin más, cedo la palabra para esta presentación inicial, no para su keynote, a doña Lorena Bosch, con la que, repito, estamos encantados de su presencia hoy aquí entre nosotros. Lorena, cuando quieras. Nada, simplemente muchísimas gracias por la invitación. Como tú has dicho, bueno, todo lo que es digital en estos momentos es clave, el COVID lo ha mostrado. Y yo, desde luego, y todos mis compañeros en Bruselas, estamos siempre encantados de participar en este tipo de eventos. Por una parte, porque nos permite conocer también lo que está pasando sobre el terreno, pero sobre todo para compartir ideas que pensamos son importantes. Ahora mismo, que es el momento que España, como otros Estados miembros, están presentando su plan de recuperación, plan de inversión,
pues un mensaje que desde luego pasaré más tarde cuando me toque hablar es que donde hay que invertir verdaderamente en estos momentos es en digital, si queremos salir de esta y tener una capacidad para el futuro. Así es que no me demoro más. Muchísimas gracias por la vez. Muchísimas gracias, Lorena. Pasamos la palabra a doña Gemma Sanz, de Madrid Network. Gemma, cuando quieras. Pues también muy rápido, daros la bienvenida en nombre de Madrid Network, una red con más de 1.500 miembros en los que, impulsados por la innovación, pues ayudamos a eso tan necesario que es la transferencia de conocimiento, y por eso nos hemos unido a este estupendo proyecto Compite, un proyecto a iniciativa de la FOAM para facilitar eso tan necesario que es la colaboración científico-empresarial y posibilitar estos puntos de encuentro como el de hoy. Agradezco, por supuesto, a la Universidad Autónoma, siempre muy activa en esa colaboración con el mundo empresarial, muy sensible a los proyectos de innovación que hacen sin duda que Madrid también sea puntero en competitividad. También a Fidel, por supuesto, de la FOAM, que es el verdadero motor de este proyecto, y, como no, Lorena, pues un lujo tenerte aquí. Estamos orgullosos de que una mujer de tu valía esté tomando decisiones importantes en el corazón de Europa, y en España, por supuesto, nos sentimos orgullosos. También quiero dar las gracias a las empresas que están aquí esta tarde, que nos han cedido su tiempo y que en el momento que hablamos con ellas, en el minuto cero, nos dijeron sí a esta colaboración y a esta jornada para aportar ese conocimiento. Yo solo me gustaría hacer una pequeña reflexión muy rápida sobre el tema de la digitalización centrada en las pymes. La digitalización tan traída y llevada no es un cambio de proceso. Vayamos un poquito más allá, vayamos a esa transformación digital que implica una cultura, no solamente aplicar tecnología. La tecnología es necesaria, pero no bien empleada nos puede llevar también a un fracaso y a una ruina económica, tanto por acción como por omisión. Aprendamos hoy de los que saben, nutrámonos de esos centros de conocimiento y de esos contenedores como son las universidades y las empresas punteras, y que con la PYME no se hagan experimentos de tecnología. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y vamos a ponerle ganas a este proyecto para que esa verdadera transferencia de conocimiento se produzca. Muchísimas gracias, Gemma, por tus amables palabras. Finalmente, en la bienvenida institucional también Fidel Rodríguez, que es el director de la Fundación de la Universidad. Cuando quieras, Fidel. Pues muchísimas gracias, vicerrector, por esta introducción que hacemos al Open Innovation Madrid Norte Forum, que desde el día que lo intentamos diseñar con el Vicerrectorado de Innovación y desde la Fundación y con nuestros socios, ¿no? En este caso con Madrid Network, siempre queríamos enmarcarlo dentro de este programa Compite, que para el que no lo conozca se lo presento como el programa de fomento de la competitividad e impulso a la innovación y la transferencia empresarial en Madrid Norte, porque vemos que Madrid Norte, la innovación en Madrid Norte puede ser realmente distintiva de este país, en el nuestro España, ¿no? Que podemos realmente tener un entorno y un territorio donde realmente la creatividad y la generación de conocimiento puede ser realmente el motor de esa tan ansiada sociedad del conocimiento que todos queremos hacer, para que realmente tanto nuestras empresas como nuestros centros de conocimiento, las universidades, los hospitales o los centros de investigación puedan ser útiles en el marco de esta sociedad que nos queremos plantear. Y decirles que, bueno, tenemos la suerte de que este programa es posible gracias a que la Comunidad de Madrid, en el marco del proyecto de la convocatoria de entidades de enlace, pues nos apoyó poder hacerlo, y en ese sentido estamos tanto Madrid Network como Innor Madrid, el Parque Científico de Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, intentando que sea una realidad, ¿no?, el territorio de innovación Madrid Norte. Les deseo a todos una feliz tarde y felices ponencias, y que entre todos podamos aprovechar y generar esa comunidad que tanto nos interesa para potenciar la innovación real entre la universidad y la empresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fidel. Pues sin más, pasamos ya propiamente a la keynote de doña Lorena Bosch, lecciones del COVID en el ámbito digital, Agenda Europea Digital. Dejo en manos ya la conducción de la jornada de los técnicos de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, del CAITEC, así que aprovecho también para, aunque estaré en toda el evento, para despedirme personalmente. Cuando quieras, Lorena. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Sí, como has indicado, yo he querido enfocar esta presentación
en torno a las lecciones que hemos aprendido del COVID. Y desde luego creo que hemos aprendido mucho de esta lección, que nadie nos esperábamos estar en este tipo de situaciones, y luego un poco ver cómo estas lecciones que hemos aprendido han tenido un impacto, y os puedo asegurar que lo han tenido, en el programa de la Comisión, tanto económico como legislativo. Entonces, ¿cuáles son estas lecciones? A mí lo que me gusta decir siempre es que, bueno, esta crisis en la que aún estamos, desgraciadamente, ha sido y está siendo un drama humano, desde luego, y un drama económico, y lo que nos queda. Pero creo que podemos decir sin ninguna duda que si no hubiese sido por el ámbito digital, por las tecnologías, por las infraestructuras, esto habría sido muchísimo peor en los dos ámbitos, tanto en el ámbito humano como en el ámbito económico. Creo que, bueno, todos somos conscientes, estamos todavía en ello. Yo, desde luego, sigo en teletrabajo. El teletrabajo nos ha permitido a muchos seguir en activo. Muchas empresas se han tenido que poner las pilas y digitalizarse si no lo estaban ya. Las ventas online en muchos sectores se han disparado. Bueno, hemos tenido que experimentar muchas veces por primera vez, yo lo vi con el colegio de mi hijo, la universidad de mi hija, lo que es de verdad la educación online a distancia. Y en el ámbito de los datos, bueno, en el ámbito de los datos y la inteligencia artificial, yo diría incluso también de los superordenadores, hemos visto cómo lo que decíamos pues, es verdad. Cómo gracias a ello pues, se está buscando una cura de una forma mucho más rápida, aunque somos todos muy impacientes, pero mucho más rápida que antiguamente, cuando no podíamos utilizar la inteligencia artificial y la gestión de datos para ello. Lo mismo para la búsqueda de la vacuna, la creación de modelos epidemiológicos con gestión de datos para monitorizar la propagación de la enfermedad y la eficacia de las medidas que cada gobierno ha estado adoptando, las apps de rastreo, la utilización de la inteligencia artificial también para la diagnosis. En fin, la tecnología nos ha apoyado y nos sigue acompañando en este proceso. Si miramos los datos, han explotado muchos datos. El Microsoft Teams, por ejemplo, se ha multiplicado su uso por 600. Las llamadas por WhatsApp se han multiplicado por 5. La interconexión de voz ha subido un 50%. En fin, esto ha explotado y de forma positiva, como decía. Pero bueno, creo que también hay que ser autocríticos y sacar de esto una serie de lecciones. La primera lección que yo sacaría viene relacionada con lo que es la conectividad, ¿vale? Como decía antes, estar conectado ha sido esencial. Las redes han aguantado bastante bien, o por lo menos en algunos países. Hubo en un primer momento un llamamiento del comisario Thierry Breton, que es el comisario que lleva los temas digitales, a las empresas de streaming. Les dijo, bueno, tener cuidado, no me carguéis la red, que la necesitamos para cosas más esenciales en estos momentos, y desde luego todos se plantaron y dijeron, por supuesto. Yo esto lo he hablado con muchas telecos que me dicen, pero no era necesario, nosotros somos capaces de hacer gestión de la capacidad de las redes. Pero bueno, la lección yo creo de esto es la importancia de la conectividad, cómo nos asustamos y si falla, qué pasa. Pero algo muy importante también es el tema de la brecha digital. La brecha digital, tanto geográfica como a nivel de instituciones y empresas. Nos hemos dado cuenta que los que tenían buenas redes o las regiones que estaban bien conectadas, pues han sabido y han podido llevar esto mejor que aquellas regiones donde no había tanta conectividad. Entonces, algo muy importante para el futuro, hay que reducir la brecha digital, aunque lo estamos consiguiendo, cada vez es menor, pero este tipo de situaciones nos muestra su importancia. Luego, lo decía Gemma, y estoy absolutamente de acuerdo, la digitalización de las empresas.
nos hemos dado cuenta que algunas estaban preparadas, pero muchas otras no. Y sobre todo la pyme no lo estaba. Sacamos la semana pasada, creo que fue, no, o la anterior, el informe que sacamos cada año, que es un poco el examen a los países sobre cómo está a nivel digital, el DESI, que llamamos. Y bueno, si hablo de España, pues bueno, en conectividad siempre sacamos muy buena nota. También en digitalización del sector público, pero en digitalización de la pyme siempre nos quedamos un poco rezagados. Se están haciendo cosas, pero es muy importante incidir aquí. Digitalización del sector público, como decía antes, digitalización del sistema educativo ha sido una gran lección. Segunda gran lección, esto en cuanto a conectividad. La segunda gran lección ha sido la seguridad de las redes, la ciberseguridad. Todos sabemos que muchos se han aprovechado de la vulnerabilidad del momento. El hecho de que estuviese gran parte de Europa y, bueno, hoy día del mundo, en teletrabajo, hace que evidentemente se creen vulnerabilidades. Estamos todos conectados a distancia desde aparatos que a lo mejor, bueno, o los aparatos no están preparados para esto, o las personas no están acostumbradas a este tipo de teletrabajo y a tomar las medidas necesarias para protegerse de ciberataques. También esta desesperación que hemos vivido en algún momento por la búsqueda de información, que nos hace bajar un poco la guardia y a lo mejor abrir cosas que no debíamos. Entonces, todas estas vulnerabilidades se han aprovechado los hackers y ha habido ataques, ha habido ataques a hospitales, ha habido ataques a centros de investigación, y esto nos hace ser conscientes de que no ha pasado nada grave, pero podía haber pasado. Imaginémonos un bloqueo de un sistema informático en un hospital en el pleno momento donde están las UCIs desbordadas. Bueno, esta ha sido una gran lección de decir hay que prepararse, hay que estar bien protegidos y sobre todo de ver la vulnerabilidad de algunos sistemas críticos importantes y también, de nuevo, de muchas pymes, ¿no? Tercera lección, después de la conectividad, la seguridad de las redes, el tema de la economía de datos. Lo decía antes y lo decía desde un punto de vista positivo, cómo la economía de datos, junto con la inteligencia artificial y en muchas ocasiones la capacidad de los superordenadores, nos ha ayudado y nos está ayudando a muchas cosas, pero desgraciadamente también la lección que nos ha permitido ver es que hay mucho por hacer todavía. Hemos visto lo que ya sabíamos, desde luego, en la comisión, cuando sacamos nuestra estrategia de datos, que los datos están muy fragmentados a nivel de Estados miembros y a veces a nivel dentro de un propio Estado. No hay interoperabilidad, la calidad de los datos no es buena y hace falta un marco jurídico apropiado para que, ya sea la empresa, ya sea el sector público, comparte los datos con una seguridad jurídica de saber que se está haciendo con respeto a las normas de privacidad, de protección de datos, incluso de protección de la propiedad de los datos. Entonces, muy importante que dispongamos de este marco jurídico. Cuarta lección, ya la desinformación. Ha habido la infodemia, que le llamamos, también se han aprovechado muchos de la situación para lanzar campañas de desinformación. Se tuvo que actuar muy deprisa por parte de la comisión, se sacó rápidamente una comunicación, porque en estos momentos pues estos temas se tratan a base de un código de buenas prácticas. Y tuvimos que pedir a las plataformas que se mojasen un poquito y ayudasen a contrarrestar todos estos problemas de desinformación. Por último, la última lección que hemos sacado de esta crisis es en el ámbito de las tecnologías. Y sobre todo las nuevas tecnologías, y aquí voy a sacar dos lecciones. La primera es, como decía, papel de la inteligencia artificial fundamental. Y algo que hemos descubierto es que a veces veíamos que disponíamos de algunas tecnologías que podrían haber sido muy útiles en temas de salud, por ejemplo,
pero que estaban todavía a un nivel de prototipo. Es decir, no se habían probado en sistemas, en ambientes reales. Entonces, es un problema muy típico de Europa, que a veces invertimos en tecnologías, llegamos ahí, las tenemos y luego no damos el paso siguiente, que es la aplicación y el despliegue de esas tecnologías. Entonces, es una buena lección. Una segunda lección en el ámbito de las tecnologías es lo que muchos han llamado la soberanía tecnológica. Otros llamamos la autonomía tecnológica estratégica. Es decir, nos hemos dado cuenta, y no solo en el ámbito tecnológico, pero también que a veces, desgraciadamente, dependemos de terceros países para ciertos sectores de la cadena de valor, ya sea la cadena de valor digital u otras, ¿no? Y esto es algo que es peligroso. Es peligroso depender completamente de otros países para algo que es crítico, esencial y estratégico. Entonces, muy importante, esto no significa que haya que cerrarse y ahora, bueno, pues seamos autárquicos y lo produzcamos todos aquí en casa. Eso es imposible. Pero lo que sí que hay que ser muy conscientes es que hay que reforzar nuestra capacidad en tecnología para ser menos dependientes y diversificar las fuentes de suministro de ciertas tecnologías. Entonces, estos son, yo diría, las 5 lecciones que hemos sacado de esta crisis. Ahora, ¿cómo ha impactado esto? Bueno, como sabéis, se tuvo que sacar un plan muy rápido, un plan de apoyo económico, pero este plan se sacó al mismo tiempo que una revisión de la agenda legislativa de la Comisión, porque los dos van, obviamente, mano a mano. Entonces, bueno, se sabe que esto, de hecho, se discutirá mañana entre los primeros ministros de todos los países miembros. Se ha sacado un paquete financiero muy importante de más de 750.000 millones de euros, junto con lo que ya estaba previsto, ¿no? Y luego, como decía antes, se ha revisado el programa legislativo. Si miramos el programa financiero, ¿qué es lo que se ha adaptado en vista a esto en el ámbito digital? Bueno, nosotros teníamos dos instrumentos financieros muy dirigidos al ámbito digital. Uno es lo que llamamos el Connecting Europe Facility, que iba dirigido a infraestructuras, sobre todo a inversión en 5G, y otro que es el programa Europa Digital, que va muy dirigido a lo que decía antes, al despliegue de las tecnologías. Pongamos dinero en investigación y desarrollo, pero pongamos dinero, por favor, en que las tecnologías luego sean adoptadas por el sector público y la industria. Entonces, lo que se hizo es reforzar un poco el programa Europa Digital. Luego, bueno, el Consejo nos lo ha vuelto a bajar. En fin, nosotros seguimos pensando que el digital es muy importante, pero algo muy importante es que se han reforzado otras partidas, como lo que llamamos InvestEU, que es un fondo de garantías, donde se ha creado una nueva ventana que es para autonomía estratégica, muy dirigida a digital, y sobre todo, muy importante, se está insistiendo mucho que todo este paquete de dinero que viene para ayudar a los Estados miembros a salir de la crisis, que el ámbito digital sea un ámbito prioritario de inversión. Yo no me cansaré de decirlo cada vez que me invitéis en España a hablar. Por favor, tener en cuenta que hay que salir del corto plazo, es decir, hay que poner dinero a sobrevivir, pero no nos olvidemos del medio y largo plazo. Es decir, que en cuanto podamos salir de esta, primero, el digital va a ayudar a salir de esta y segundo, el digital va a ser esencial para construir la resiliencia necesaria para que este tipo de crisis no vuelva a pasar y si pasa estemos todos preparados y por supuesto tengamos una economía digital preparada para el futuro, ¿vale? En el ámbito legislativo no será una sorpresa deciros que las prioridades en el ámbito digital giran en torno a esos 5 ejes que he mencionado, que son conectividad, ciberseguridad, economía de datos, tecnologías y por supuesto, todo lo que son plataformas y servicios digitales. Entonces, en el ámbito de la conectividad, bueno, se confirma lo que ya habíamos previsto hacer,
y es que aparte de todo el paquete de ayudas para lanzar el 5G y esperemos el 6G en un futuro, bueno, vamos a modificar una directiva para reducir el coste de despliegue de las redes de alta velocidad. Entonces, esto sigue ahí. Hay que empujar, y yo sé que son momentos difíciles, pero es importante empujar y avanzar en la asignación del espectro para 5G. Hay que digitalizar la empresa y el sector público. En el ámbito del sector público, una iniciativa que vamos a sacar es modificar bueno, la directiva que existe ya sobre identificación digital, el eIDAS, y sacar a final de año, idealmente, lo vamos a intentar, una modernización de lo que es la identificación digital, la identidad digital. Muy importante en el ámbito del sector público, pero también en el ámbito del sector privado. Entonces, aquí habrá una iniciativa legislativa a final de año. Segundo ámbito, la ciberseguridad. Aquí el programa va a ser, y lo estamos intentando hacer para final de año que esto salga, la revisión de la directiva actual sobre la seguridad de las redes para reforzar el sistema actual, que haya más cooperación entre Estados miembros y que se refuerce la seguridad de los servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales. El lanzamiento de lo que llamamos la unidad de ciberseguridad para ser un poco más operativos en este ámbito. Entonces, aquí vienen propuestas legislativas importantes a finales de años en el ámbito de la ciberseguridad. En el ámbito de las plataformas, las grandes plataformas, bueno, vamos a sacar una propuesta legislativa también para final de año. Aquí, aunque las cosas se han ralentizado un poco, la conclusión ha sido que si esto estaba previsto para final de año, no lo vamos a retrasar. Están los compañeros en la Dirección General trabajando día y noche para sacar lo que llamamos el Digital Services Act, es una propuesta legislativa sobre servicios digitales que tiene dos patas, ¿no? Por una parte es bueno, clarificar un poco lo que son las responsabilidades de las grandes plataformas, las grandes plataformas, Facebook, YouTube, todo ese tipo de plataformas, para clarificar un poco. Las cosas han cambiado mucho desde la última legislación, quién es responsable de qué. Y luego también para agilizar también cuando haya contenidos ilegales en las redes, que esto se pueda bajar rápido, mejorar un poco los procedimientos. Y luego una segunda pata que es más delicada y desde luego va a ser muy importante, es ver si es necesario y de qué forma legislar lo que llamamos una legislación ex ante, es decir, muchas de estas plataformas han acumulado un poder de mercado impresionante. Y bueno, del mismo modo que en otros ámbitos como las telecos se les regula, si han acumulado un poder muy importante y se les impone una serie de obligaciones sin tener que encontrar que haya un abuso de posición dominante, entonces se está examinando si es necesario y hasta qué punto tener un marco legislativo en el ámbito de las plataformas, ¿vale? Esto va a ser algo bastante importante. En el ámbito de la economía de datos. En la economía de datos, aquí es muy importante, sacamos en febrero una estrategia sobre los datos que anunció una serie de medidas y esta estrategia se basa en algo que hemos descubierto ahora que es verdaderamente importante. En Europa tenemos un poco de complejo a veces en el tema de los datos. Y decimos, bueno, es que nosotros ya hemos perdido la batalla, ¿no? Son las grandes empresas americanas las que, bueno, son las reinas, ¿no? En el ámbito de la economía de datos. Esto es cierto si hablamos de datos de usuarios, ¿vale? Pero lo que viene ahora va a ser un cambio muy importante en los próximos años a nivel de datos. Lo que va a ser muy importante va a ser los datos industriales y los datos del sector público. Y otro dato importante, en estos momentos sí, estas empresas tienen
bastante poder y centralización de los datos. Los datos que hay no sé cómo se dice en español, en the edge, en el margen, es solo el 20%, mientras que el 80% están centralizados. Lo que se espera en los próximos años es que se inviertan estas cifras y que la gran parte de los datos estén en todo lo que es el Internet of Things y en el Edge. Entonces, aquí Europa, desde luego, tiene una oportunidad única, porque somos muy fuertes en industria, somos muy fuertes en el sector público y en Internet of Things también. Entonces, si toda esta economía de datos se mueve ahí es donde hay que apostar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aparte de lo que sea todo lo que va a ser financiación, como decía antes, venimos con unos programas financieros que van a apoyar este tipo de iniciativas. También a nivel legislativo, a final de año nos gustaría venir con una propuesta legislativa sobre la gobernanza de los datos. ¿Por qué? Hemos visto, y es una lección del COVID, que si hubiésemos tenido una federación de datos a nivel europeo, en este caso del sector de la salud, imaginaros si combinamos los datos en Europa, el valor que esto tiene. Pero para eso es necesario que haya una gobernanza, que la empresa, el sector público, sepa qué derechos tiene y qué derechos no tiene, lo que se debe compartir y lo que no. Entonces queremos sacar una propuesta legislativa a final de año para facilitar estas agrupaciones de datos en diferentes sectores. He mencionado el sector de la salud, pero por supuesto pueden ser sectores industriales, de la agricultura, del medio ambiente, ¿vale? El año que viene queremos sacar una propuesta legislativa sobre datos un poco más amplia que permita tener claridad sobre otra cosa que se ha aprendido durante la crisis es, por ejemplo, cuando el sector público puede, por razones de interés público, utilizar sectores de la empresa. Sabemos que las plataformas tenían bastantes datos que podían haber sido interesantes, las telecos también. ¿Cuál es el sistema legislativo para compartir este tipo de datos? Y al revés, es decir, datos del sector público que se puedan utilizar por el sector privado. Hacer que esto se facilite mucho más. Entonces, habrá una propuesta legislativa el año que viene sobre esto. Y por último, en el ámbito de las tecnologías. Aquí, como quizás sepáis, vamos a venir con una propuesta legislativa sobre inteligencia artificial. Pero hay algo que me gustaría decir y es que así como nos hemos dado cuenta que es urgente que saquemos algo sobre un marco legislativo apropiado para facilitar la utilización de datos, en inteligencia artificial, pues sí, hace falta y lo haremos, pero lo que de verdad hace falta es lo que decía antes, es una capacidad de inversión en inteligencia artificial y también facilitar el despliegue, el que haya una capacidad para probar las tecnologías de forma real. Es que me sale la palabra en inglés, el testing facilities, es decir, que cualquier empresa pueda probar estas tecnologías para poder ponerlas en el mercado lo antes posible. Entonces ahí es donde vamos a apostar, sobre todo en esto. Y bueno, voy a acabar aquí porque me debo de haber pasado el tiempo y me disculpo por ello. Y quiero acabar del mismo modo que he empezado. Están los países ahora preparando sus planes de inversión. No me cansaré de decirlo, que no se olvide nadie del ámbito digital, porque si no somos fuertes en digital, no somos fuertes en nada. Y hay muchos temas muy importantes como la agricultura, el sector financiero, la cohesión, obviamente. Pero todo esto se va a tener que digitalizar y como no seamos fuertes ahí, no lo seremos en nada. Así es que, bueno, con estas palabras acabo mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora Lorena. La verdad es que ha sido un keynote que nos ha puesto encima de la mesa los temas claves y los temas que de hecho, vamos a dar paso ahora al siguiente panel. Yo creo que es muy importante, además, quedarnos con estos mensajes, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, sobre conectividad, ciberseguridad, las grandes plataformas y sus servicios digitales, legislación, economía de datos y tecnologías, que además en España yo creo que somos
bastante competitivos y claro ejemplo de ello es el panel que viene a continuación, tanto por la parte investigadora, en este caso de las capacidades científico-tecnológicas de la Universidad Autónoma de Madrid y también en el ámbito del derecho y otros ámbitos que aplican a la economía digital, como por parte de las empresas. Así que sin más, muchísimas gracias, directora Lorena, y pasamos a presentar el panel de Flash Keynote que hemos estructurado precisamente con estas líneas de la estrategia digital europea. Bueno, yo soy José Tomás Romero, el director de Innovación, Promoción y Transferencia de Conocimiento de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, y pasamos directamente con las ponencias correspondientes al primer pilar sobre la tecnología al servicio de las personas. Y comenzamos con la ponencia del profesor Álvaro Manuel Ortigosa Juárez, que es el director del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a hablar sobre protección frente a las amenazas cibernéticas, de la formación a la cultura. Profesor Álvaro, por favor, cuando quieras. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Obviamente el keynote ha sido una introducción estupenda para todo lo que podemos querer contar nosotros en lo que estamos haciendo. En particular, yo voy a hablar por mi grupo de investigación y por el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, que tengo el gusto de dirigir. Básicamente, nuestro enfoque sobre el tema de ciberseguridad está muy relacionado con una perspectiva multidisciplinar. Estoy viendo a ver si logro pasar, disculpadme. Ahí está. En nuestro caso, lo que nos interesa, donde ponemos el foco, es en el usuario. Obviamente, toda la cadena de ciberseguridad tiene muchos aspectos y todos son igualmente importantes, pero a nosotros nos interesa particularmente el usuario final, que se ha demostrado una y otra vez, sobre todo en las últimas épocas, que es el eslabón débil de esta cadena de ciberseguridad. Prácticamente no hay ningún ataque informático a gran escala exitoso que no incluya por lo menos alguna componente de ingeniería social. Y cuando hablo de ingeniería social me refiero a lo que estoy explicando aquí, ¿no? A manipular a los usuarios para que hagan alguna acción incorrecta, aunque sepan que no deben hacerlo, pues se les engaña o se les impulsa a que la hagan, ¿no? Y nuestros pilares para intentar combatir este problema básicamente están dados en dos partes. Por un lado, formación a todos los niveles, y por otro lado, herramientas inteligentes que asistan al usuario final en las actividades rutinarias. Aquí más o menos yo creo que ahora la crisis no solamente nos ha hecho cobrar conciencia del aspecto digital y de los problemas de ciberseguridad, sino también que nos ha dado un ejemplo maravilloso para que todos entendamos lo típico de problemas que estamos hablando, ¿no? Y es ahora más o menos, ya hay cierto consenso, aunque todavía hay grandes incógnitas, pero hay cierto consenso sobre cuáles serían las medidas adecuadas para evitar los contagios. Me voy a referir, por ejemplo, a la distancia social o al uso de mascarillas, y todos sabemos que es lo que hay que hacer, ¿no? Una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa es lograr hacerlo en todas las situaciones. Voy a poner ejemplos triviales y muy caseros. Yo me reúno con amigos en mi casa y usamos todo mascarilla hasta que llega la hora de comer. Y cuando llega la hora de comer, bueno, evidentemente nos intentamos sentar alejados en la mesa quitándonos la mascarilla. Pero en cuanto se nos olvida en 5 minutos lo que está pasando, estamos demasiado cerca y sin la mascarilla. Pues esto que parece como muy, muy trivial, es el mismo tipo de situación que nos podemos encontrar trasladado a la ciberseguridad. Sabemos lo que hay que hacer, pero luego en el día a día la ciberseguridad es incómoda. Nos olvidamos de las precauciones y al final terminamos metiendo la pata. Los ciberdelincuentes lo saben y buscan explotar esta vulnerabilidad inherente, vamos a decir, al ser humano para buscar vías de acceso a los sistemas informáticos. Entonces, ¿qué? Pues entonces nuestra propuesta es, no solamente desde el punto de vista técnico, sino de la mano de psicólogos y sociólogos, una perspectiva mucho más amplia, que nos ayude a ir a lo que llamamos una cultura de ciberseguridad. Es decir, no solamente formación, partimos de la formación, pero lo que es importante es que esto la gente lo incorpore en su día a día para que sea automático el actuar con ciberseguridad, ¿no? Y que no tengamos que hacer un esfuerzo, porque esos esfuerzos duran lo que duran. Duran muy poquito tiempo, al poco tiempo nos acostumbramos y dejamos de hacerlos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra idea es lograr que esto sea parte del día a día
del usuario final y de esta forma reducir esta gran vulnerabilidad que estamos teniendo en los sistemas informáticos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como decía, por un lado nos estamos concentrando mucho en formación a todos los niveles, decía antes, porque estamos hablando queremos hacer formación a usuarios finales, pero también nosotros estamos haciendo mucha formación a técnicos, tanto desde el punto de vista de expertos en seguridad informática, como a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, participamos activamente de una asociación europea que se dedica precisamente a la creación de formación pensado en los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en temas de ciberseguridad. Y también nuestro foco es en un aspecto que creemos que, claro, es muy sensible a este tipo de situaciones, que son las pymes, de nuevo, ¿no? Tanto crear herramientas de soporte para ayudarlas en su día a día con el tema de ciberseguridad, como formación y en general meterlas en la cultura de ciberseguridad y que sean conscientes de lo que tienen y cómo pueden ser atacadas y cómo pueden defenderse. Y bueno, básicamente esto es lo que quería contar en estos 5 minutos que me han dado. Muchas gracias a la Fundación y a la Universidad Autónoma por la oportunidad de contar nuestras experiencias y lo que hacemos. Y bueno, a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Fenomenal, Álvaro, pues muchísimas gracias por tu exposición y pasamos de esta componente de ciberseguridad a una componente que tiene mucho que ver con la conectividad, que nos comentaba la directora Lorena al principio, con el profesor Javier Aracil Rico, catedrático del Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid y socio consejero de Naudit. Nos va a hablar sobre las escuelas conectadas, tecnología de medida para la certificación de Wi-Fi y acceso a Internet. Por favor, profesor Javier, cuando puedas. Si puedes activarnos la cámara y el micro y pasamos contigo. Perfecto, Javier. Adelante. Creo que ahora sí. Perfecto, Pues buenas sí. tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas. ¿A qué os molesta cuando la internet va lenta? Dice, claro, por supuesto, y muchísimo más cuando uno está confinado en casa y es de las pocas cosas que tiene que hacer, ¿no? Estar en la internet todo el santo día, ya sea trabajando o viendo Netflix. Y cuando la internet va lenta, ¿cómo sabe uno que es por la wifi o por que el servidor de la operadora o del proveedor de servicio va lento? Pues no lo sabe. Hasta ahora, porque en la Universidad Autónoma de Madrid tenemos la solución y no solamente la tenemos, sino que además la hemos aplicado. A ver, ¿dónde? Pues en la certificación de calidad de solo 16.000 escuelas públicas. Este es un proyecto de Red.es que desplegó Wi-Fi de muy alta velocidad en todas las escuelas públicas del país, de todas las comunidades autónomas, y además accesos a Internet de 1 gigabit por segundo. Y claro, era necesario certificar esos accesos. Nosotros hicimos la tecnología y la comercializamos a través de la spin-off de la Universidad Naudit, que tenéis aquí. A la hora de desplegar una Wi-Fi, no solo importa el número de puntos de acceso, que es lo que normalmente se mide, sino también otras muchas cosas. Los puntos de acceso son muy listos. Tienen esquemas dinámicos, esquemas de balanceo, adaptación del nivel de potencia, etcétera. De manera que al final, la única manera que hay de saber lo que te da un punto de acceso es midiéndolo, es realmente estresándolo para ver lo que da. Para eso nosotros hicimos una plataforma de medida de calidad de experiencia de usuario, donde vamos a aulas con un número típico de estudiantes, normalmente 30. Lo hicimos además barato, porque se utiliza hardware estándar, dentro los algoritmos están metidos en el firmware del equipo. Estos puntos de acceso pues cuestan unos 60 € aproximadamente y es posible desplegar muchos. Como vemos aquí, esta es un aula donde uno puede hacer un esfuerzo de imaginación y donde hay uno de estos equipos que está estresando la Wi-Fi, ve sentado a un alumno con su PC, ¿no? Atendiendo mucho al profesor. Aquí tenemos otro aula, esta vez ya para niños más pequeños, ¿no? Están ahí más apiñados en las mesas,
cosa imposible a día de hoy, pero volverá, imagino. Esto es una sala de reuniones, también la misma historia, se despliegan estos puntos de acceso, cada uno de ellos emula un usuario haciendo navegación por internet y al final se sabe qué es la calidad de servicio que está recibiendo. También tenemos toda una parte que se ha mencionado antes de inteligencia artificial, recogida de datos, visualización, aquí está. Y con esto termino. Espero haberme quedado dentro de los 5 minutos. Si tenéis interés en esta tecnología o cualquier otra cosa que hacemos, pues con mucho gusto, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que con muy pocos tips yo creo que has explicado perfectamente en qué consiste tanto la problemática como la solución que ofrece la universidad, en este caso Inaudit. Vamos de estas redes a lo que ocurre dentro de esos datos que transportan las redes. En este caso vamos a ver bueno, seguimos con redes. Vamos con Alberto de Sol, director de Marketing e Innovación en Vodafone, precisamente para conocer eso, ¿no?, que ocurre con las redes, con la ponencia sobre la conectividad como medio para impulsar el progreso y la innovación. Alberto, por favor, bienvenido cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a la Universidad Autónoma, a la Fundación Madrid Network y Innova Madrid. Bueno, pues yo en 5 minutos voy a intentar resumiros un poco la importancia que tienen las redes en todo esto que hablamos de reducir la brecha y desde luego fomentar la competitividad, ¿no? Y es cierto que aquí en España partimos de una posición, y así lo dicen los informes, y si lo medimos en kilómetros de fibra o en cobertura móvil, lo dicen los datos, ¿no? Somos un país que, con el apoyo público y con la inversión de las grandes compañías, se da en pocos países europeos donde estén 3 grandes players compitiendo y además compitiendo de una forma, yo creo, muy sana y en inversión de red, que es como se debe de competir, para poder dotar a los usuarios de la mejor conectividad, ¿no? Y esto se traslada también pues al precio, ¿no? Como hemos visto en los últimos lustros y décadas, pues el precio de la conectividad realmente se ha hecho asequible, ¿no? Para daros una idea de la inversión que hacemos las empresas de comunicaciones, entre el 20 y el 25% de los ingresos que tenemos se reinvierten en cobertura o en sistemas de información. Manejamos del orden de pues desde 15 millones de usuarios, más o menos, los principales operadores, y eso requiere también de unos sistemas que estén ampliamente actualizados, ¿no? En un mercado que se ha consolidado también y que, en cierto modo, pues hay que gestionar de forma muy activa, ¿no? Entonces, el compromiso de inversión, como os estoy comentando, es importante, ¿no? Por daros alguna cifra de Vodafone Business, pues, a nivel de Vodafone, como empresa europea, pero que también tiene operadores en el resto del mundo, gestionamos más de 10 millones de empresas de negocios, tenemos experiencia en todos los sectores de industria, al ser las comunicaciones un sector muy cross, y tenemos presencia en 75 países. ¿Por qué la conectividad es importante, ¿no? Nosotros vemos que la conectividad al final va a ser una de las, si consigo pasar de página, es uno de los elementos que estamos viendo que va a convertir a la empresa actual a data centric, ¿no? Y también lo comentaba Lorena, si puedo mover para la anterior slide. Estoy yendo para adelante. A ver. Bueno, os comento directamente, ¿no? Las empresas se quieren convertir en data centric porque el dato va a ser el que les permita gestionar de forma mucho más eficiente toda la operativa de la empresa. Fijaros en empresas de industria que puedan tener sensorizada su maquinaria, o el poder tener acceso a la gestión del usuario, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento del usuario que le va a permitir identificar patrones, acercarse mucho más a ellos y personalizar la oferta, ¿no? Cuando hablamos de segmentación de usuario, esa segmentación basada en edades o basadas en términos socioeconómicos, ya no es necesaria porque vamos a poder conocer al usuario de forma mucho más directa, ¿no? Sabiendo cuáles son sus patrones de uso, cuáles pueden ser sus gustos, y de esa forma acercarnos mucho más a sus necesidades, ¿no? En ese sentido, el que una empresa tenga
la necesidad de convertirse en data centric le va a permitir ser más competitivo, que al final los usuarios pues la prefieran, ¿no? También mejorar los procesos, como os decía, a través de tecnologías como Internet of Things y, en cierto modo, transformar su negocio e identificar nuevos modelos de negocio. Sí es cierto que hemos podido perder la batalla de conocimiento del dato en consumo, en las grandes empresas de software y de plataforma americanas tienen mucho dato de las personas que lo utilizan, pero también es cierto que esos datos lo están utilizando para un mercado que es prácticamente el de publicidad, ¿no? Publicidad online. Todo el dato que una empresa pueda conocer de su usuario y de sus procesos le va a permitir competir en un modo más verticalizado, más de su sector, ¿no? Y es ahí es la batalla que, como bien comentaba Lorena, no debemos de perder. Comentaros que en Vodafone, como empresa identificada móvil, nos hemos dado cuenta también desde hace varios años de que hay que estar en la parte móvil, obviamente, pero también en la parte fija, en la parte de data center. El componente de cloud que nos ha mencionado es muy importante en la gestión de datos. Las empresas tienen que darse cuenta que tienen que evolucionar hacia data centers cloud híbridas y públicas. Y os quería hacer mención, así como comento, en 5G. 5G, como ha dicho Lorena, desde Europa se están legislando y se está potenciando el uso de la red 5G. A mí me gusta decir que es la gran habilitadora de otras tecnologías que quizás estaban ahí latentes, pero no han explotado. Es el momento de que el Big Data, la movilidad, el cloud, el Internet of Things, con la capacidad masiva de conectar elementos a la red, hablamos de hasta 1 millón de elementos conectados bajo 1 kilómetro cuadrado. Cuando hablamos de las Smart Cities o del entorno industrial sensorizado, la seguridad o la inteligencia artificial, todo ello va a tener sentido de una forma muy combinada bajo redes de 5G. En este sentido, y avanzo también rápido para no ocupar mucho tiempo, comentaros las 4 grandes ventajas que tiene 5G: entorno de velocidad como cada nueva generación, en el entorno de conectividad de elementos Internet of Things y en el entorno de latencia. Es muy, muy importante que conozcáis que las decisiones de la red, y si hasta ahora, por ejemplo, tecnologías como en realidad aumentada, realidad virtual en movilidad no son posibles porque ese procesado de imagen se tiene que hacer en la nube y unos elementos de latencia hace que no sean posibles, pues con 5G sí que lo van a hacer. ¿Cuál es el posicionamiento en España en 5G? Pues si bien estamos pendientes de una nueva, pues la parte del espectro radioeléctrico en la banda de 700 que nos va a permitir que el despliegue de 5G sea mucho más eficiente y por lo tanto se despliegue de forma mucho más rápida. Hasta ahora, pues bueno, Vodafone es el único operador que ha lanzado con las frecuencias actuales y estamos en 22 ciudades donde ya se pueden utilizar dispositivos 5G. Que a 5G le queda mucho por evolucionar, el estándar está ahí, el estándar sigue evolucionando en tecnologías como es computing. El informe DESI, que comentaba también Lorena, nuestra directora hoy de la Unión Europea, comenta que si bien España la posiciona en el puesto 11 a nivel de digitalización, en el score de Society Index Digital, en conectividad estamos, como os comentaba, en el puesto 5, como bien ha comentado antes Lorena, y esto es, bueno, pues es una ventaja que tenemos que aprovechar. Y por no ocupar mucho más, que ya estoy fuera de tiempo, solamente redundar en algunos elementos que ha comentado también Lorena, ¿no? En el hecho de que la conectividad, la ciberseguridad, la economía del dato, como os he comentado, mucho más allá del conocimiento de usuarios, sino en los procesos industriales, el trabajar muy, muy cerca de las pymes. También hemos visto nosotros como operador que las pymes son las que más han demandado este tipo de ayuda, pues tanto la parte pública de apoyo a que se puedan digitalizar. Ellos no tienen expertos, no tienen CIOs que puedan fomentar ese empuje hacia la digitalización. Tienen que ser, a través de programas públicos, pero con la colaboración de la empresa privada, ayudar a que España, que es un país de gran pyme, de mucha pyme, que es la que sustenta también el empleo en España, pues pueda evolucionar y para que sea competitiva. Y poco más por mi lado, espero que bueno, pues haya sido interesante y a vuestra disposición para ampliar cualquier información que necesitéis. Muchísimas gracias, Alberto, y enhorabuena también por la parte que os toca, no solo a Vodafone, en general a las operadoras, por, bueno, pues no solo por estas iniciativas en 5G, que hace ya tiempo que tenemos encima de la mesa, que están funcionando, no solo por estos índices DESI de conectividad,
sino también por, bueno, pues por permitirnos en situaciones como la que estamos viendo ahora, esa noticia de que la red ha resistido, ¿no? Y que es buena, con lo cual, enhorabuena, además de todas estas iniciativas. Y seguimos ahora hablando de datos. Gracias. Gracias, Alberto. Con nuestro siguiente ponente, José Carlos Vaquero Triguero, el director de Inteligencia Artificial y Big Data de GMV Secure Solutions, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial confiable, cómo mejorar tus algoritmos sin comprometer la privacidad de los datos. Tema clave de los que nos ha hablado también Lorena. Por favor, José Carlos, cuando quieras. Bueno, oye, muchas gracias a la invitación a este evento. Y bueno, quería compartir con vosotros, bueno, un proyecto innovador que tenemos en GMV, Utile, que como bien habéis comentado en el título, nos va a ayudar a mejorar nuestros algoritmos de Machine Learning que necesitan datos sin comprometer la privacidad de los mismos, ¿no? De hecho, me voy a permitir a recopilar algunas de las lecciones de la crisis que nos ha compartido Lorena. Nos ha comentado que el uso de los datos ha sido clave para la lucha y sigue siendo clave para la lucha contra el COVID. Sin embargo, estos datos los tenemos fragmentados. No hay interactividad entre dichos datos, ¿no? Y que cada vez es más necesario esa federación de datos, ¿no? De alguna forma es lo que nos va a permitir Utile. Como también ha comentado Alberto, cada vez más las organizaciones están utilizando la analítica avanzada y el Machine Learning para mejorar sus resultados empresariales. Los gobiernos y las organizaciones tienen que tomar medidas de protección ante la privacidad de estos datos para mantener la información propia, pues privada, descentralizada y segura. Sin embargo, esta situación nos presenta nuevos desafíos a los científicos de datos a la hora de utilizar estos datos y entrenar dichos algoritmos o poder realizar esta analítica avanzada. Desde GMV llevamos tiempo ya preguntándonos si es insuperable este equilibrio entre la privacidad de los datos y la posibilidad de utilizarlos para estos fines, ¿no? Para poder entrenar dichos algoritmos. Y aquí para responder esta pregunta nació Utile. Utile nos permite realizar cálculos de forma segura y privada sobre datos distribuidos sin exponerlos ni moverlos. Es decir, no voy a necesitar centralizarlos en un único sitio, sino que cada uno lo puede tener, por así decir, en su casa y poder realizar una serie de cálculos, ¿no? Vamos a aprovechar estos datos sensibles que yo no quiero compartir para mejorar estos algoritmos de Machine Learning o incluso hacer modelos analíticos, cumpliendo, eso sí, con los requisitos organizativos y garantizando la privacidad de los datos, así como el cumplimiento de las normativas, por supuesto. Al final no vamos a tener que elegir entre privacidad y utilización de los datos, ya que con Utile aprovechamos métodos criptográficos avanzados que nos van a mantener todos estos datos cifrados mientras que se procesan ese cómputo, ¿no? Os quiero poner un pequeño ejemplo de cómo funciona, ¿vale? Imaginaros que hay 3 organizaciones y 3 personas que trabajan en estas 3 organizaciones que, bueno, quieren conocer cuál es la media de los salarios, ¿no? De Bob, Alice y Paul. Entonces, lo que aquí hacemos para poder calcular esta media es descomponemos el salario, por ejemplo, de Bob entre 3 números aleatorios. Lo mismo hace Alice y lo mismo hace Paul. De tal forma, vaya, bueno, tenía ya aquí una presentación con movimiento, pero yo os lo cuento. De tal forma que yo tengo descompuesto estos números, estas cifras, los 40, 60.000 K y 80.000 K, en 3 números aleatorios. ¿Y qué hago con ellos? Yo lo que hago es, Bob, por ejemplo, se guarda uno de los números, por ejemplo, el menos 66, y distribuye con Alice y con Paul 38 y 68. De tal forma que sin ese 66 que no sale nunca de la organización de Bob, tanto Alice como Paul no pueden inferir cuál es el salario de Bob. ¿Por qué? Porque 38 y 68, ser números aleatorios, no tienen nada que ver con el salario. Lo mismo hace Alice y Bob y Paul. Se quedan uno de estos números aleatorios y distribuye los otros 2. Lo que harían a continuación con estos números que se han distribuido, se suman. Y aquí sale la suma de estos números, es el 81, 88 y 11, ¿vale? Y lo que sí ya puedo hacer es que, aunque estos números tampoco tienen que ver con los números
originales, porque al final son suma de 3 números, cada uno de ellos de 3 números, 3 números aleatorios. Sin embargo, si yo realizo esta suma de una forma compartida por cada uno de ellos, si lo sumo, lo divido por 3, obtengo 60, que es el salario medio de cada uno de ellos. Algunos casos de uso donde estamos utilizando esta tecnología es, por ejemplo, la estimación de la probabilidad de colisión entre satélites. Cada vez más tenemos satélites por encima de nuestras cabezas e incrementan la probabilidad de colisión. No es un escenario teórico, sino ya en el 2009, 2 satélites que en teoría no deberían de colisionar, colisionaron porque no se compartieron de forma exacta las órbitas de estos satélites. ¿Por qué? Porque muchas veces los propietarios de estos satélites no quieren que sean conocidas las órbitas en cuestión, ¿vale? Por cuestiones industriales o incluso políticas. Con U-Tile, los dueños de los satélites podían cooperar para evitar estas colisiones sin tener que publicar los datos exactos de las órbitas. Algo relacionado con lo que estamos viendo ahora con el COVID, ¿no? Imaginaros que tenemos un tratamiento clínico contra el COVID. Los hospitales, los centros asistenciales, los centros de investigación y sobre todo las industrias farmacéuticas tienen la necesidad de comparar los resultados de salud para obtener las mejores conclusiones en la eficacia de los tratamientos. Sin embargo, estos datos de los pacientes están especialmente protegidos por el GDPR y la LOPD y además complementada con la Ley de Autonomía del Paciente. Con U-Tile podemos compartir aspectos tan útiles como la supervivencia, el valor de los biomarcadores y pronósticos para poder comparar la eficacia de estos tratamientos clínicos. Al fin y al cabo, las empresas se pueden beneficiar de U-Tile compartiendo, incluso monetizando de forma segura el conocimiento basado en sus datos, pueden construir y mejorar modelos de Machine Learning cumpliendo con la privacidad de las fuentes distribuidas y al final permite el intercambio seguro de datos entre organizaciones o incluso dentro de las organizaciones. Lo que venimos nosotros a decir que con U-Tile podemos construir un mundo mejor, mejores modelos, eso sí, siempre y cuando teniendo en cuenta y asegurándonos la privacidad de los datos. Y esto es lo que os quería compartir con todos vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Tema muy importante es la ciberseguridad y qué hacemos con estos datos y cómo esta famosa anonimización también, cómo podemos utilizarlos para distintas aplicaciones. Y continuamos con datos y esta vez teniendo en cuenta, además de criterios técnicos, criterios de ética, con Francisco Javier Cantera, presidente de Aulen BLC y también presidente de la Fundación Personas y Empresas, que nos va a hablar sobre humanismo tecnológico, ciberética para la inteligencia artificial aplicada a datos humanos. Por favor, Javier, cuando quieras, adelante. Muy buenas tardes y muchísimas gracias tanto a la universidad como a Madrid Network, que siempre está pensando en que nosotros podamos colaborar en cualquier evento. Y ante todo, no vamos a hablar de empresa, aquí vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es que no hay nada más humano que una buena tecnología y que la tecnología como producto humano tenemos que entenderla desde un nuevo paradigma que nosotros hemos denominado humanismo tecnológico. Este humanismo tecnológico surge de la experiencia que tenemos durante los últimos 6 años en HR Analytics o analítica de los datos humanos, ¿no? Dentro de los departamentos de recursos humanos y que desde Auren BLC lo hemos estado llevando desde hace tiempo. En ese sentido, una de las cosas que a mí más me preocupa es... Vamos a ver... No sé, vamos a ver. Para pasar esta no me está pasando, perdona. Ay, estamos. Ya ha repasado demasiado. Javier, pero con un poquito de retardo y por eso pasa esto. Ah, sí, por eso me pasa demasiado. Vale, pues ya la vamos a ver. Bueno, aquí tenéis un libro que acaba de salir hace ahora mismito 4 días, que es El empleo en la era digital, cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19, donde un grupo de economistas y psicólogos hemos creado el grupo Los Cibercotizantes, que es la idea de cómo vamos a cotizar la seguridad social en un futuro con el impacto de la robótica. Y el capítulo que a mí me ha tocado escribir es el capítulo sobre la ciberética y cómo la ciberética está relacionada, cómo los humanos estamos cambiando nuestra forma de entender a partir de la tecnología. En ese sentido, una de las cosas fundamentales que tenemos en cualquier
digamos, visión de este libro, es que la ciberética se basa mucho en los conceptos claramente de posibilidad que existe en que cambien tres conceptos básicos y 3 conceptos relacionados. Al final 5 cambios conceptuales. Está cambiando el concepto de experiencia humana, está cambiando el concepto de talento, está cambiando el concepto de aprendizaje y a su vez esto nos hace cambiar otros 2 conceptos que están muy relacionados, las relaciones sociales y el bienestar. Nosotros hemos trabajado que hay 5 preguntas humanas. ¿Está cambiando mi experiencia humana? ¿Era la misma experiencia humana cuando yo era padre de mis primeros hijos y no existía el grupo de WhatsApp a ser padre con un grupo de WhatsApp? ¿Está cambiando la forma de tener talento? ¿Es lo mismo un talento anteriormente al impulso tecnológico actual a lo que hoy se puede considerar un talento? ¿Se aprende de forma diferente? Totalmente se aprende de forma diferente. ¿Y qué relaciones en un momento dado se establece de diferente forma? ¿Y cómo es el concepto de bienestar en este momento? En este capítulo hemos querido dar respuesta a estos 5 cambios conceptuales fundamentales que están haciendo de que los datos tienen 3 elementos muy diferentes. Habitualmente solemos hablar de Big Data, pero para nosotros, además de Big Data, el verdadero valor de un dato está en el Smart Data, cuando se customiza a su último nivel, y lo que es fundamental, que todo dato debe reflexionarse por su valor humano, lo que llamamos el dato humano. Con esa idea del Human Data nos lleva a hacer un planteamiento de 3 niveles éticos. Hay un primer nivel ético, que es el derecho a la protección de la información, pero que estamos todos expuestos en este entorno tan de Big Data, pero cuando empieza a surgir el Smart Data y el dato se customiza, se llega a muchos datos más personales, hay que proteger el derecho a la privacidad y propiedad del dato. Pero el dato humano, y precisamente con el desarrollo del Internet de las cosas, tenemos mucho miedo a que no tengamos el derecho a la libertad personal. En ese sentido, una de las cosas que se desarrolla es que siempre la experiencia está cambiando. La experiencia humana diferente nos da claramente un valor humano diferente. Y está en 3 elementos, que tenemos formas diferentes de aprender, formas diferentes de relacionarnos y formas diferentes de tener bienestar. Cambia el aprendizaje, las relaciones y el bienestar. En ese sentido, aquí tenéis los derechos que en este momento se están evolucionando hacia los nuevos derechos digitales. El derecho a ser diferente, el derecho a ser uno mismo, el derecho al silencio, el derecho a tener libertad claramente en un momento dado y el derecho a no hacer lo que tu empresa te dice. El derecho a tener libertad de compra está muy condicionado hoy día por el Big Data, igual que el derecho a no hacer lo que tu empresa te dice. En ese sentido, estos nuevos derechos digitales, según nuestro criterio, hay que trabajarlo por un nuevo concepto de bienestar digital. El bienestar digital tiene 3 subcategorías. El bien tener, que llamamos el bienestar per se, y el bien ser. El bien tener se refiere al desarrollo de disponibilidad de recursos y capacidades. Saber tener supone utilizar tus recursos personales y psicológicos. Pero el bienestar surge claramente con el desarrollo de emociones positivas asociadas con tu crecimiento. Saber estar supone una situación vital de satisfacción en estos entornos. Y por último, el bien ser, que se refiere al desarrollo de actitudes vitales y propósito. Saber ser implica unos valores interiorizados de ser consciente de situación personal. Es muy importante trabajar en el humanismo tecnológico porque sin humanismo tecnológico podemos caer en este momento en una situación totalmente inadecuada. Y para concluir simplemente deciros que en este libro lo podréis analizar, no hay nada más humano como la capacidad de aprender y de adaptarnos, pero no hay nada más humano que la tecnología generada por humanos. Vamos a romper de una vez esa separación totalmente artificial entre humanismo y tecnología y queremos claramente en una serie de personas que pensamos reflexionar humanamente la tecnología y darle el valor que socialmente tiene que tener para intentar identificar que los valores del futuro están en el humanismo, aunque sea humanismo tecnológico. Muchas gracias por haberme atendido. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que entronca muy bien con un concepto que tenemos muy marcado a fuego, yo creo que no solo en la Universidad Autónoma de Madrid, sino en general, de que esta digitalización no es solamente cuestión de tecnología, que también, y tenemos grandes expertos, sino cuestión de ética, humanismo, derecho, psicología y todo el abanico de disciplinas que pueden aplicar perfectamente, como has comentado. Y entronca muy bien precisamente esta parte de derecho con el siguiente bloque, con el dedicado al pilar 2 sobre una economía digital justa y competitiva, en la que comenzamos con la profesora Gemma Minero
Alejandre, del Departamento de Derecho Privado, Social y Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a hablar sobre economía digital europea hacia un verdadero mercado único digital, que ya la directora Lorena Boix nos introducía en esas líneas principales. Adelante, Gemma, muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación y a la Universidad por hacer posible este foro de sinergias y por la invitación. A mí ahora me toca dar unas pinceladas sobre el marco jurídico, después de haber visto la parte más atractiva, que es siempre la parte técnica, ¿no? La parte material. Y he seleccionado 4 pilares básicos en donde creo que reside la competitividad de las pymes. Y reside aquí porque hay una armonización europea real o porque hay una gran preocupación por alcanzar esa armonización europea real. Fíjense, en la primera diapositiva, si es que consigo pasarla. Debes clicar primero en la diapositiva y luego ya coges el control para pasar. Gracias, José. Perdón. La primera diapositiva, fíjense que hablo de una directiva de 2011, la directiva 2011-83, la directiva más importante en materia de consumo. A pesar de los años que lleva en vigor, ha sido un auténtico éxito. ¿Por qué? Porque el legislador europeo aquí lo que hizo fue una regulación de máximos, es decir, nos dijo a los legisladores nacionales, hasta aquí deben y pueden llegar. No pueden proteger a algún consumidor de su concreto país más que lo que protege el legislador del país de al lado a sus consumidores. Después volveré sobre esto porque creo que va a ser también el rasgo fundamental del éxito que se alcance con la normativa de inteligencia artificial futura de la Unión Europea. Y es que esta directiva de 2011 regulaba 2 pilares básicos en el consumo que a día de hoy lo consideramos un poco el pan nuestro de cada día como consumidores, ¿no? El tener un derecho de desistimiento y el tener por parte del empresario unas obligaciones de información fuertes para el consumidor. Unas obligaciones de información sobre las características de nuestros productos o de nuestros servicios, sobre la forma en la que nuestros consumidores, nuestros usuarios pueden desistir del contrato de consumo que han firmado con nosotros, ¿verdad? Esto ahora lo consideramos como que es básico de nuestro día a día, o bien como consumidores o bien como empresarios, pero no era tan fácil de conseguir en 2011 cuando se aprobó esta directiva. Otra cosa que consideramos también nuestro día a día es cumplir con la normativa europea de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque desde mayo de 2018 quedamos obligados como empresarios a cumplir con el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, que es una de las señas de identidad que decía antes la directora Lorena, es una de las señas de identidad de la Unión Europea, el proteger los datos personales de los ciudadanos europeos. Entonces, el empresario, desde el minuto cero en el que diseña su política comercial, tiene que tener en cuenta que sus usuarios, sus clientes, sus consumidores, van a tener que tener una vía efectiva para ejercer el derecho de acceso, el derecho de supresión, el derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, el derecho de retirada del consentimiento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno se hace empresario y empieza a celebrar contratos a distancia, a conseguir el comercio electrónico, ¿no? Está creando ficheros que contienen datos personales de proveedores y de consumidores. Otra de las patas que tenemos que tener en cuenta en la competitividad de las pymes es los derechos de propiedad intelectual e industrial. ¿Por qué? Porque casi todos los productos o servicios están protegidos por derechos de propiedad intelectual o utilizan derechos de propiedad intelectual ajenos. Entonces, aquí siempre mi consejo es que lo barato sale caro, es decir, si vamos a utilizar un derecho de propiedad intelectual que pertenece a un tercero, más vale pedirle consentimiento y pagar la remuneración que ese tercero nos solicite, que no cuando después nuestro producto, nuestro servicio sea exitoso, que ese tercero ponga la mano y quiera cobrar parte del éxito comercial que haya tenido nuestro producto o servicio. Y aquí también una advertencia. Seguramente entre los participantes pues hay muchas empresas que están creando productos y servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual. Es muy humano querer hacer pública la innovación que estamos creando, pero tenemos que ser estrategas si queremos luego conseguir nuestro tan ansiado derecho de patentes, ¿verdad? Un derecho de propiedad industrial,
no cumplirá el requisito de la novedad nuestro producto, nuestro servicio, si ya hemos hecho pública el contenido de la invención. Cuarta pata que quería comentar, la inteligencia artificial. ¿Qué sucede aquí? Pues que no hay norma europea. Ya la norma europea que se apruebe nace, por así decirlo, tarde, llega, por así decirlo, tarde. Pero fíjense, también se dijo lo mismo, esta crítica se hizo también cuando se aprobó la directiva de consumo de la que les hablaba en la primera diapositiva. Aquí mi mensaje es que más vale tarde y bien que pronto y mal. Es decir, el papel ahora del legislador europeo es el de la reflexión. Está reflexionando y está reflexionando bien acerca de cómo regular adecuadamente un marco jurídico completo y adecuado de inteligencia artificial que cree realmente una seguridad jurídica para el tejido productivo europeo. Y lo está haciendo porque, como pongo en la diapositiva, en febrero de este año se publica el libro blanco sobre la inteligencia artificial. Y en este libro blanco dice ya el legislador europeo: todo lo que se apruebe tiene que velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de los consumidores y de los ciudadanos europeos. Y precisamente esos derechos fundamentales y esos valores de la Unión Europea están tenidos en cuenta en los informes que indico en esta diapositiva. Son los informes que acaban de publicarse, sobre los que se seguirá discutiendo a nivel europeo y que tienen que ver con los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Es decir, en la Unión Europea no va a valer todo, sino que la inteligencia artificial que se cree tiene que tener en cuenta, entre otras cosas, la prohibición de discriminación mediante los algoritmos de los ciudadanos europeos. Otra cosa a tener en cuenta en estos, tal y como nos dice el legislador europeo, son a quién pertenecerán los derechos de propiedad intelectual de esos algoritmos, de esos productos que se creen con inteligencia artificial. El problema aquí es que no hay todavía una armonización europea del concepto de autoría de los derechos de propiedad intelectual y que la inmensa mayoría de las legislaciones nacionales exigen que haya un componente físico, que sea una persona natural el autor de la obra protegida por derechos de autor. Y la tercera pata de estos informes es el régimen de responsabilidad civil. Como nos decía antes Álvaro, ¿qué pasa si hay ataques de ciberseguridad? Se van a originar unos daños a los ciudadanos europeos y el legislador europeo quiere tener en cuenta quién va a poder ser responsable de esos daños que se creen con productos de inteligencia artificial. ¿El que diseñó el algoritmo, el que lo entrenó o el que lo usa? Y para ello lo que se está discutiendo es crear un sistema de seguro obligatorio para quien utiliza productos de inteligencia artificial en su empresa y crear un sistema de registro obligatorio, es decir, de DNIs o de matrículas asociadas a los algoritmos o a los robots que estén detrás de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Y continuamos con esta temática relacionada con el derecho y que entronca también con lo que nos comentaba Elena al principio. Continuamos con María Negro Carbonero, abogada especialista en propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías del Departamento de Media y Technology en AURE, en España, con la ponencia sobre la necesaria planificación legal de los proyectos digitales, responsabilidad de las plataformas online. Adelante, María, por favor. María, por favor, si puedes activar el micro. Disculpa, Ahora. perdón. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecida a la Fundación y a Madrid Network por la invitación. Bueno, mi intervención os quiero dar unos breves apuntes de por qué es tan necesaria la planificación legal de un proyecto digital desde un inicio. Cuando una empresa digital, cuando se impulsa un proyecto que cada vez es más común que esta sea la forma habitual, estamos, digamos, inventando una nueva forma de solucionar un problema de la sociedad a través de tecnologías disruptivas y por eso muchas veces cabe concienciar de que antes de salir al mercado es muy necesario que comprobemos que este servicio se adapta al ordenamiento jurídico y que no vamos a tener posibles infracciones o problemas en este sentido. En los últimos años hemos visto como las herramientas digitales ya prácticamente están asentadas en la sociedad y no solamente están validadas por los usuarios, sino por los propios tribunales, que están permitiendo que las empresas cada vez se digitalicen con más y más seguridad.
Personalmente yo pues he podido vivir, como por ejemplo hace 5 años tuve que verme involucrada en tribunales para que se reconociera como válida una firma digital, mientras que ahora pues todos compramos con la huella digital. El impulso del COVID ya ha establecido la digitalización de las pymes como una necesidad y la economía colaborativa impulsa también todo este necesario traslado. Pues por ejemplo el crowdfunding directamente está haciendo que muchos proyectos incluso puedan iniciarse. Cuando planteamos un proyecto digital nos tenemos que tener en cuenta que es necesaria la planificación legal y sobre todo que cuanto antes mejor. Cuando planteamos estos proyectos, pues lo más normal es que se pongan prácticamente estos tipos estos departamentos, estas áreas, a trabajar en común para dar lugar a esa solución que decía, esa nueva forma de solucionar un problema a través de la tecnología. Pues bien, nosotros consideramos que el legal debería de ser considerado como un área, un perfil más desde el inicio en la toma de decisiones y no solamente en la toma de decisiones, sino en la configuración de la metodología. Y os quiero contar por qué. Prestar un servicio por medios digitales conlleva obligaciones especiales. No es igual que prestar un servicio de forma tradicional, el ordenamiento jurídico es diferente, eso lo sabemos todos. En España existe un marco que viene establecido, entre otras muchas regulaciones, por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, establece obligaciones y responsabilidades, y por contaros muy brevemente un aspecto muy importante que establece a efectos de responsabilidad es que, por ejemplo, esta ley define muy concretamente la distinción entre un prestador de servicios directo, que es aquel que presta un servicio a través de estas plataformas, de estos medios electrónicos, que obviamente pues asume las responsabilidades civiles, penales, administrativas que pueda tener esta actividad, mientras que también distingue entre prestadores de servicios de intermediación, es aquel que facilita un servicio digital a través del cual otros prestadores pueden prestar ese servicio subyacente. Vale, aquí en esta categoría de intermediarios pues han querido establecer, por ejemplo, Uber, BlaBlaCar, Airbnb, y la ventaja que esta ley de sociedades de información da a estos intermediarios es que les exime de las responsabilidades que se devengan de esas actividades que se prestan a través de la plataforma. Por eso, de ahí la importancia de tener una buena planificación legal para conservar esta categoría legal a largo plazo y no podernos vernos involucrados. El problema está en que también la jurisprudencia europea cada vez está siendo más estricta en los requisitos para ser considerado un puro intermediario. Por simplificarlo muy mucho, es prácticamente que no debemos influir en nada en las actividades que se están llevando a cabo a través de la plataforma. Por ejemplo, es el caso muy conocido de Uber, que bueno, pues, se ha puesto en entredicho que ostente dicha categoría. La forma en la que desde Auren planificamos estos proyectos digitales, cuando, pues como os comentaba, nos integramos en esta planificación, no solamente teniendo en cuenta la tecnología, que por supuesto, sino que entendemos que para que una solución disruptiva sea segura jurídicamente es necesario integrar un equipo multidisciplinar para que un proyecto salga adelante y que a medio, largo plazo no tengamos que afrontar costes de infracciones ni de modificaciones estructurales. Es necesario contar con especialistas como protección de datos, que su estructura sea integrada en el desarrollo, digamos, en el dibujo de esa plataforma, mercantil, pactos de socios que habiliten las inversiones de múltiples formas, la propia industria de tecnología, como decía la anterior ponente, es totalmente necesario no solo no pisar al contrario o al de al lado, sino también proteger lo nuestro para que sea retornable nuestras inversiones laboralistas. Es muy importante establecer si vamos a utilizar un sistema de trabajadores autónomos o un sistema laboral. Tenemos que prediseñar a nivel financiero este sistema para que posibles cambios a posteriores en esta dinámica no nos dé lugar a presunciones, infracciones, y actuemos y configuremos el negocio como corresponde. Obviamente una planificación fiscal es absolutamente necesaria porque estas nuevas formas de actuar son novedosas también a nivel fiscal. Muchas veces es necesario un estudio ad hoc y habilita muchas veces la viabilidad financiera del negocio. Y, por supuesto, algo que en Auren creemos totalmente esencial es contar siempre con el especialista del sector al que va dirigido el proyecto digital. Pues, por ejemplo, hace nada hemos desarrollado una herramienta
blockchain para aplicar en el sector seguros y obviamente dentro del equipo contábamos con un abogado experto en tecnología, en seguros, puesto que si no conocemos bien cuáles son los requisitos para dar una declaración de siniestro, digamos que es inviable establecer un proceso seguro. Bueno, con esto termino mi intervención. Muchas gracias y ya está. Muchísimas gracias, María. Muy interesante. Estos modelos multidisciplinares que comentas son imprescindibles para hacer cualquier negocio digital, ponerlo en marcha con seguridad jurídica. Y con esto enlazamos con el siguiente pilar, sobre una sociedad abierta, democrática y sostenible, donde comenzamos con el profesor José Luis Pau Vizcaíno, que es el director de la Unidad de Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias. Nos va a hablar sobre internacionalización de proyectos de innovación abierta a través del CIBIS Open Lab. Por favor, José Luis, adelante. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Como director de la Unidad de Innovación de la Universidad Autónoma, quería presentaros las posibilidades de internacionalización que concede el CIBIS Open Lab para proyectos de innovación abierta, sobre todo en el ámbito digital, que es el que nos ocupa hoy. Ahora, la Alianza CIBIS es una de las redes de universidades europeas seleccionadas por la Comisión. Perdón, he iniciado el vídeo. Ahora. La Alianza CIBIS es una de las redes de universidades europeas seleccionadas por la Comisión en su primera convocatoria al programa Erasmus+, en su intención de generar y fomentar los valores e identidad europeos y generar un espacio nuevo de educación superior donde esa identidad europea se vea reforzada. Esta alianza nace con un espíritu social muy importante y aglutina a 8 universidades bien distribuidas a lo largo de todo el territorio europeo, como vemos, desde la Universidad de Marsella en Francia, la Universidad de Atenas en Grecia, la Universidad de Bucarest en Rumanía, la Universidad de Bruselas en Bélgica, la propia Universidad Autónoma, la Universidad de la Sapiencia en Roma, la Universidad de Estocolmo o la Universidad de Tubinga. Entre todas aglutinan 400.000 estudiantes y 55.000 docentes, investigadores y personal de administración y servicios, además de 26 premios Nobel y 172 proyectos de excelencia del Consejo Europeo de Investigación. La Alianza busca afrontar 5 retos fundamentales, desde salud, ciudades, territorios, movilidad, transformaciones digitales y tecnológicas, clima, entorno, energía, sociedad, cultura y patrimonio, y habilitar acciones que promuevan la movilidad internacional, el multilingüismo, nuevos programas académicos, pedagogías innovadoras o la colaboración en materia de investigación e innovación. En particular, el Work Package 3, que lidera nuestra universidad, tiene como nombre Compromiso Social e Impacto Territorial y busca, mediante esta herramienta denominada CIBIS Open Labs, actuar sobre el territorio, transformándolo y, sobre todo, cambiando la forma en la que las universidades se relacionan con su entorno. Lo hace a partir del lanzamiento de proyectos, mediante el prototipado de soluciones a retos locales, donde se trata de dar cabida a administraciones públicas, asociaciones ciudadanas, corporaciones y pymes, centros educativos, medios de comunicación y la academia a través de sus profesores y estudiantes. La Universidad Autónoma tiene la responsabilidad de desarrollar el modelo que posteriormente será implantado en el resto de universidades, esperando tener hacia finales de este año una red conformada por 8 de estos Open Labs en todo el territorio europeo. Cada Open Lab tiene la responsabilidad de lanzar proyectos alineados con las necesidades locales, las estrategias RIS3 de sus regiones y los retos CIBIS, y ponerlos a disposición posteriormente de la red para buscar la conexión con el resto de territorios. En particular, los proyectos que hemos lanzado recientemente desde nuestra universidad buscan dar respuesta a los problemas causados por la pandemia en 2 ámbitos fundamentales, unos que tienen que ver con la educación y la brecha digital que se haya producido
en determinados colectivos, y otro buscando dar asesoramiento legal a aquellas personas o colectivos vulnerables que se hayan visto en riesgo de exclusión durante la pandemia. Tenemos otro proyecto recientemente lanzado que busca mejorar la circularidad de los residuos producidos por municipios de la Sierra Norte de Madrid y en particular, bueno, de aquellos que tienen vínculos históricos con la universidad y relaciones muy fortalecidas a lo largo de los años, como son Alcobendas, Tres Cantos, Colmenar Viejo o San Sebastián de los Reyes. Luego tenemos un tercer proyecto que tiene que ver con la mejora de la sostenibilidad en cuanto a las acciones de movilidad en el eje que cubre desde la Universidad Autónoma hacia la Sierra Norte, pasando por muchos de estos municipios que he mencionado. Estos proyectos se han ido elaborando a partir de distintas reuniones y jornadas de trabajo durante la época fundamentalmente del confinamiento, con lo cual las tecnologías digitales la verdad es que han sido esenciales en que esto se haya podido llevar a cabo. Empezamos con una recolección informal de ideas allá por marzo y la preparación de grupos de trabajo en 4 temáticas concretas, como eran salud e inclusión, ciudades circulares, medio ambiente y sostenibilidad, y educación y transformación digital. Posteriormente, hacia finales de abril, organizamos una jornada de trabajo con los distintos grupos para el refinamiento de esas propuestas y lanzamos una convocatoria formal de proyectos durante el mes de mayo. En ese mes tanto miembros de la universidad como los agentes implicados colaboraron en la elaboración de propuestas y los proyectos han quedado listos durante el mes de junio y ahora durante el mes de julio buscamos esa conexión con el resto de territorios de la que comentaba anteriormente. Hemos trabajado sobre todo en 3 ejes de dinamización, uno que tiene que ver con los propios agentes del territorio, otro con la propia comunidad UAM, sus profesores y estudiantes, y un tercero que tiene que ver con esos agentes remotos o en otros territorios de la Unión. Y eso es todo, muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, pues durante las reuniones bilaterales puedo resolver cualquier duda que podáis tener. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Un buen ejemplo, además, de colaboración de sociedad abierta y que aborda temáticas tanto digitales como de sostenibilidad, que es una de las grandes líneas de esta estrategia europea digital. Y siguiendo con sostenibilidad, tenemos a José Luis Molina Zamora, que es el último de los ponentes que además va a cerrar este ciclo de Flash Keynotes que estamos disfrutando. Es el consejero delegado del Grupo Hispatec y nos va a hablar sobre sostenibilidad medioambiental y digitalización, un binomio de futuro. Adelante, José Luis. Muy bien, muchas gracias, José Tomás. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, agradeceros esta invitación en este interesante evento en el que además, bueno, pues tenemos el lujo de contar con Lorena Boix, que sigue peleando por una Europa más digital, más verde, más innovadora y que siga siendo social. Bueno, pues la animamos y la apoyamos mucho en ese empeño en el que creo que somos muchos los que estamos. Mi objetivo es hablar un poco de sostenibilidad medioambiental y digitalización como un binomio de futuro y lo voy a hacer de forma muy rápida. A ver. Vale. Básicamente los grandes retos del sector agro en el siglo XXI son fundamentalmente 3. Se trata de lograr la sostenibilidad, digamos, se trata de lograr alimentar con más y mejores alimentos a una población que crece, se trata de mantener una actividad, la actividad agrícola, ganadera, de producción primaria, que sea rentable, que sea una forma de vida digna para muchas personas, se trata de proteger y, digamos, preservar el medio ambiente para las siguientes generaciones. La agricultura digital se basa en datos, en análisis y en acción, en acciones subsiguientes a esos datos que nos permitan tratar la producción de una manera mucho más eficiente, mucho más precisa y más, digamos, medioambientalmente sostenible, generando menores impactos. Los tratamientos
digamos, tienen que ser inteligentes y eficientes. Cuando tratamos con productos fitosanitarios en el campo, o cuando hacemos siembras, o cuando hacemos cualquier tipo de tratamiento con productos químicos, se trata de dar la cantidad precisa, la cantidad mínima para maximizar la producción en calidad, en cantidad y, por supuesto, de forma económica. Tenemos una gran oportunidad que ya estamos abordando, que es la integración digital del binomio agua-energía. Cuando hablamos de la revolución solar fotovoltaica, de la revolución renovable, tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, el 2% de la demanda eléctrica nacional en España, digamos, se consume moviendo agua para riego agrícola. Ese es un consumo perfectamente gestionable en tiempos, por capacidad de almacenamiento de balsas, y tenemos que aprovechar esa capacidad de, digamos, de ayuda al sistema eléctrico que tenemos ahí. Tenemos que hacer un uso eficiente del agua, de la energía, de los fertilizantes como recursos escasos que son en un mundo que, digamos, cada día tiene más restricciones medioambientales, tiene más riesgos medioambientales, y tenemos que ser eficientes en ese uso en el sector primario. Por supuesto, en el alineamiento de la oferta-demanda, necesitamos ser eficientes en la logística, lo cual tiene implicaciones en emisiones de CO2, en consumo de carburantes, en consumo de espacios logísticos, en refrigeración industrial. Por supuesto, muy importante, el desperdicio alimentario, que es de más de 1/3 de todo lo que se produce, y debemos, digamos, debemos tratar de poner mucho foco con la digitalización en reducir ese desperdicio en todas las fases de la cadena. Tenemos que lograr una eficiencia productiva, lo que llamamos ECO2, es decir, económica y ecológica. Afortunadamente, la digitalización, los datos, nos permiten aunar esos dos objetivos en la inmensa mayoría de las ocasiones. Tenemos más datos y más tecnología, y eso nos permite generar menos residuos. Hay compañías, como el ejemplo que estoy poniendo aquí en este gráfico, que digamos, nos permiten utilizar mucho menos plástico a base de imprimir sobre la piel de las frutas y las hortalizas la información que queramos transmitir. Tenemos un gran reto, una gran oportunidad, que es la robotización del sector agro, y digamos que así como el siglo XX ha sido el siglo de la química, pues el siglo XXI esperemos que sea el siglo de la física y de los datos, el siglo que nos permita eliminar malas hierbas de una en una con robots inteligentes que trabajan con datos, el siglo que nos permita dar las cantidades precisas de fertilizante a cada planta. Ahí tenemos un gran reto, y yo creo que es un reto muy motivante y donde se abren unas posibilidades inmensas. Y digamos que, resumiendo, el objetivo es crear una red agroalimentaria digital, que es donde desde nuestra compañía, en Hispatec, estamos trabajando para generar un futuro más prometedor y sostenible, con un mejor alineamiento de oferta y demanda, con una mejor trazabilidad y seguridad alimentaria para dar más información a los consumidores. Se trata de generar un vínculo digital entre consumidores y productores, de generar cadenas cortas digitales, de lograr una mayor sostenibilidad y eficiencia en recursos, generando más alimentos, más saludables, mejores en calidad y, por supuesto, luchando y adaptándonos al cambio climático. Y con eso concluyo, agradeceros a todos la presencia en este interesante evento y, por supuesto, a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que además es un ejemplo muy bueno de cómo ligar, por un lado, la estrategia de datos que comentaba la directora Lorena Boix, que no es solo datos de personas, son datos también de empresas, donde tenemos la gran oportunidad en Europa, y por otro lado, dar cabida a esa estrategia de sostenibilidad de la Comisión Europea, y que yo creo que a todos nos incumbe. Vamos a pasar ahora mismo, porque es verdad que hemos acumulado un pequeño retraso con respecto a al programa previsto, vamos a pasar a las reuniones bilaterales, pero sí quería, si está por aquí Gemma de Madrid Network, quería aprovechar porque agradecerte especialmente todo tu apoyo y todo tu conocimiento para configurar este panel tan bueno, y aunque sea en un minutito solo, que pudieras decir alguna conclusión, por favor. Nada, solo muy rápido, porque ha sido ya una exposición brillante la de todos. Ha dicho Lorena que lo digital va a ser necesario para construir la resiliencia necesaria para el futuro.
También me quedo un poco con esa deuda pendiente que tenemos con las pymes, entre todo tenemos que apoyarlos. Y luego pues hemos hablado de ciberseguridad, de digitalización, de conectividad, de humanismo tecnológico, de seguridad de datos. Decía nuestro último ponente que es el siglo de los datos y bueno, pues un poco con eso nos quedamos y con lo importante de todo esto, que salgan proyectos y que la PYME salga reforzada con estas nuevas tecnologías que pueda implantar con seguridad y con garantía de éxito.